Mariana llegó puntual a la cita que cambiaría su vida. Él nunca apareció. Ella envió un último mensaje. Si hoy no vuelve a escribirme, algo no está bien. Después de eso, silencio absoluto. Pero lo que nadie sabía es que en ese momento alguien la estaba observando desde las sombras. La Ciudad de México tiene una forma peculiar de tragarse historias. Miles de vidas se cruzan cada día en sus calles, en el metro, en las cafeterías. Y a veces, una de esas vidas simplemente desaparece. Sin explicación, sin rastro, como si nunca hubiera existido. Esta es una de esas historias. Mariana Cruz tenía 29 años cuando dejó de existir para el mundo. No hubo secuestro visible, no hubo nota de despedida, solo un silencio que hasta hoy sigue sin respuesta. Lo que comenzó como una promesa de amor terminó convirtiéndose en una de las traiciones más oscuras que México ha presenciado. Y todo empezó con un encuentro que nunca sucedió. La mujer detrás del misterio Mariana no era Quienes una la mujer conocían común. Describían a alguien meticulosa, organizada, casi obsesiva con los detalles. Trabajaba en una agencia de viajes ubicada en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas de la capital. Su oficina estaba en el piso 12 de un edificio corporativo con vista parcial al Ángel de la Independencia. Cada mañana, Mariana llegaba exactamente a las 8. Café negro, sin azúcar, siempre el mismo pedido en la cafetería de la esquina. Su rutina era precisa como un reloj suizo. Coordinaba paquetes turísticos para clientes corporativos, manejaba reservaciones internacionales y atendía llamadas en 3 idiomas. Por fuera, su vida parecía perfectamente controlada. Pero por dentro, Mariana guardaba un secreto que la estaba consumiendo. Desde hacía casi un año, mantenía una relación clandestina con Iván Salgado, un empresario de 47 años casado con 2 hijos. Lo había conocido en una feria de negocios en Polanco. Él buscaba opciones para viajes corporativos. Ella le ofreció un catálogo completo de destinos. La conversación profesional derivó en algo más personal, y lo que debió quedarse en un encuentro casual se convirtió en una relación secreta que Mariana no sabía cómo terminar, o cómo empezar realmente, porque Iván nunca cumplía sus promesas. La semana que viene hablo con mi esposa, decía. Solo necesito el momento correcto, repetía. Mariana llevaba meses escuchando las mismas palabras, las mismas excusas, pero seguía esperando. Seguía creyendo, porque Iván tenía esa capacidad de hacerla sentir especial, incluso cuando la hacía esperar. Sus encuentros eran rápidos, casi furtivos. Un hotel discreto en la colonia Condesa, una cena tarde en la noche en algún restaurante alejado del centro. Mensajes que se borraban inmediatamente después de ser leídos. Llamadas que nunca duraban más de 5 minutos. La vida de Mariana se había convertido en una serie de momentos robados. Pero ¿qué pasa cuando esos momentos robados terminan siendo tu única realidad? Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te atrapa, si te gusta escuchar casos reales que te hacen reflexionar, suscríbete al canal. Dale like al video para que más personas puedan conocer estas historias. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber que hay una comunidad que, como yo, busca respuestas donde solo hay preguntas. Ahora sí, continuemos. El último mensaje. La mejor amiga de Mariana se llamaba Rocío Viñas. Se conocían desde la universidad, compartían todo, o casi todo, porque ni siquiera Rocío sabía todos los detalles de la relación entre Mariana e Iván. Solo sabía lo suficiente para preocuparse. Ese tipo te está usando, le había dicho Rocío más de una vez. No va a dejar a su esposa, nunca lo hacen. Mariana siempre encontraba una forma de justificarlo. Es diferente, decía, tú no lo conoces como yo. Pero en el fondo, Mariana también tenía dudas.
Dudas que se hacían más grandes cada vez que Iván cancelaba un plan, cada vez que no respondía a sus mensajes durante horas, cada vez que le pedía paciencia cuando ella necesitaba respuestas. El jueves 14 de marzo de 2024 cambió todo. Ese día, Iván le envió un mensaje temprano por la mañana. Hoy tenemos que hablar. En serio. Vamos a resolver esto de una vez. Mariana sintió un vuelco en el estómago. ¿Era finalmente el momento? ¿Iván iba a cumplir su promesa? Durante todo el día, Mariana estuvo distraída en el trabajo. Sus compañeros notaron que revisaba constantemente su teléfono, que sonreía sin razón aparente, que parecía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. A las 4 de la tarde, Iván le confirmó el lugar. Café Ámbar en la colonia Roma, a las 7 en punto. No faltes. Mariana salió de la oficina exactamente a las 5:30. Se fue directo a su departamento en la colonia Narvarte, un pequeño espacio de un dormitorio que había decorado con todo el cuidado posible. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido gris sencillo pero elegante. Se maquilló ligeramente. Revisó su bolso 2 veces para asegurarse de llevar todo. A las 6:20 salió de su edificio. Rocío recibió un mensaje de Mariana a las 6:35. Hoy camino al café. Iván va a hablar conmigo hoy. Siento que algo bueno va a pasar. Rocío respondió con un emoji de corazón y un suerte, amiga. Mariana llegó al café Ámbar a las 6:50, 10 minutos antes de la hora acordada. Como siempre, pidió un té de manzanilla y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde ahí podía ver la calle, podía ver llegar a Iván. Las 7 en punto llegaron, Iván no. Las 7:10, nada. Mariana le envió un mensaje. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Sin respuesta. A las 7:30 Mariana llamó. El teléfono de Iván sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Ella no dejó mensaje. Volvió a llamar 5 minutos después. Mismo resultado. ¿Qué estaba pasando? A las 8 Mariana le escribió a Rocío. Iván no llegó, no contesta, no sé qué hacer. Rocío intentó tranquilizarla. Tal vez tuvo algún imprevisto. Espera un poco más. Pero Mariana ya no podía esperar tranquila. Su mente empezó a llenarse de posibilidades. ¿Un accidente? ¿Un problema familiar? ¿O simplemente otra excusa más? A las 8:15, Mariana salió del café. Caminó por la calle con el teléfono en la mano, revisando cada 2 minutos por si Iván había respondido. Nada. Siguió caminando sin rumbo fijo, procesando lo que acababa de pasar, o mejor dicho, lo que no había pasado. Su último mensaje a Rocío llegó a las 8:32 de la noche. Si hoy no vuelve a escribirme, algo no está bien. Después de eso, Mariana Cruz dejó de comunicarse con el mundo. El silencio. Al día siguiente, viernes 15 de marzo, Mariana no llegó a trabajar. Su jefe, el señor Armando Beltrán, llamó a su teléfono varias veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón. Eso era extraño. Mariana nunca faltaba sin avisar. Nunca. A las 10 de la mañana, Armando le pidió a la secretaria que intentara contactar a algún familiar de Mariana, pero en los registros de la empresa solo aparecía un número de emergencia, el de Rocío Viñas. Cuando Rocío recibió la llamada, sintió un escalofrío. ¿Mariana no fue a trabajar?, preguntó con la voz temblorosa. No, y no contesta su teléfono, respondió la secretaria. Rocío intentó llamar a Mariana inmediatamente, teléfono apagado. Le escribió por WhatsApp. Los mensajes no se entregaban. Le mandó correos electrónicos, sin respuesta. A las 11:30, Rocío decidió ir al departamento de Mariana. Tomó un Uber desde su trabajo en la colonia del Valle hasta Narvarte. El trayecto se le hizo eterno. Su mente no paraba de dar vueltas. Algo no está bien, repetía en voz baja. Llegó al edificio de Mariana.
Tocó el timbre del departamento en el tercer piso. Nadie abrió. Tocó más fuerte. Nada. Gritó el nombre de su amiga desde abajo. Silencio total. El conserje del edificio, don Esteban, un hombre mayor que llevaba más de 20 años trabajando ahí, se acercó a Rocío. ¿Busca a la señorita Cruz?, preguntó. Sí, es urgente. ¿La ha visto?, respondió Rocío desesperada. La vi ayer, salir como a las 6:30 de la tarde. Iba arreglada, como para una cita, pero no la he visto regresar. ¿Mariana nunca regresó a su departamento? Rocío sintió que el piso se movía bajo sus pies. Algo estaba definitivamente mal, muy mal. Le pidió a don Esteban que abriera el departamento. Él dudó al principio, pero la desesperación en los ojos de Rocío lo convenció. Subieron juntos las escaleras. Don Esteban sacó la llave maestra y abrió la puerta. Lo que encontraron fue aún más inquietante que el silencio. El departamento estaba exactamente como Mariana lo había dejado. La cama hecha con precisión militar, la ropa doblada en el closet, los platos limpios en la alacena, su laptop cerrada sobre el escritorio, su mochila de trabajo colgada en la percha junto a la puerta. Todo en perfecto orden, demasiado perfecto. Rocío revisó cada rincón, el baño, la cocina, el pequeño balcón que daba a la calle. No había señales de lucha. No había desorden. No había nada que indicara que algo malo hubiera pasado ahí dentro. Pero algo definitivamente había pasado. Porque Mariana Cruz había salido de ese departamento la noche anterior y nunca volvió. ¿Dónde estaba? La denuncia Rocío no perdió tiempo. A las 2 de la tarde del viernes estaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentando una denuncia por persona desaparecida. El Ministerio Público que la atendió, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, tomó nota de todo. Nombre completo: Mariana Isabel Cruz Reyes. Edad: 29 años. Última vez vista: jueves 14 de marzo, aproximadamente 8:30 p.m. en la colonia Roma. Rocío explicó todo lo que sabía. La cita con Iván, el encuentro fallido, el último mensaje, la desaparición. El Ministerio Público escuchó con atención, pero su reacción no fue la que Rocío esperaba. Señorita, tiene apenas 24 horas de desaparecida. Es posible que decidiera irse unos días. A veces las personas necesitan espacio. Rocío explotó. Mariana no es de esas personas. Ella nunca faltaría al trabajo sin avisar. Nunca apagaría su teléfono. Algo le pasó. El Ministerio Público suspiró. Había escuchado eso miles de veces. Entiendo su preocupación, pero necesitamos esperar un poco más para activar un protocolo de búsqueda. Mientras tanto, le recomiendo que siga intentando contactarla y que pregunte entre sus conocidos. Rocío salió de la fiscalía con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Esperar más? Mientras Mariana podía estar en peligro, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Lo primero que hizo fue publicar en redes sociales. Subió una foto de Mariana con un mensaje. Ayuda. Mi amiga Mariana Cruz desapareció desde ayer por la noche. Última vez vista en la colonia Roma. Si alguien sabe algo, por favor contacten. La publicación se compartió cientos de veces en cuestión de horas. Lo segundo fue buscar a Iván Salgado. Rocío sabía que Mariana había ido a encontrarse con él, sabía que él era la última persona que supuestamente iba a verla. Tenía que hablar con Iván, tenía que saber qué había pasado, pero había un problema. Rocío no tenía el número de Iván, no sabía dónde trabajaba, no sabía su dirección, solo conocía su nombre. En una ciudad de más de 9 millones de habitantes, eso no era suficiente. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Revisó el teléfono de Mariana. Bueno, intentó revisarlo, porque el teléfono seguía apagado. Pero Rocío recordó algo. Mariana siempre hacía respaldos de sus conversaciones en su computadora.
Decía que era por seguridad, por si perdía el teléfono. Rocío regresó al departamento de Mariana. Con el permiso de don Esteban, volvió a entrar. Encendió la laptop. No tenía contraseña, porque Mariana confiaba en que nadie más entraría a su departamento. Y ahí estaban, meses de conversaciones con Iván Salgado. Rocío leyó todo, cada mensaje, cada promesa incumplida, cada excusa, cada te amo, seguido de un necesito más tiempo. Y encontró algo más, algo que la dejó helada. En los mensajes más recientes, de apenas unos días atrás, Mariana le había escrito a Iván: «Necesito que me expliques qué está pasando realmente. ¿Por qué me pediste que hiciera eso? ¿En qué me metiste?». Iván había respondido: «Ya hablamos de eso. No es nada malo. Confía en mí. No puedo seguir con esto. Es demasiado. Si no me das respuestas, voy a contarlo todo. No digas estupideces. Hablamos esta semana y aclaramos todo. Te lo prometo». ¿Qué era eso? ¿En qué había metido Iván a Mariana? Rocío sintió que estaba frente a algo mucho más grande que un simple encuentro fallido. Esto no era solo un hombre casado que no cumplía sus promesas. Esto era algo oscuro, algo peligroso, y Mariana lo había descubierto. Rocío también encontró información sobre Iván en esas conversaciones. Trabajaba en una empresa de importaciones y exportaciones llamada Grupo Comercial Ferreira. La oficina estaba en Santa Fe. Rocío anotó la dirección, anotó todo lo que pudo encontrar. Al día siguiente, sábado por la mañana, Rocío fue a esa oficina. El edificio era moderno, con fachada de cristal y seguridad privada en la entrada. Le dijo al guardia que necesitaba hablar con Iván Salgado. El guardia llamó por teléfono. Después de unos minutos, le dijo que el señor Salgado no estaba disponible. «Es urgente. Se trata de una persona desaparecida». El guardia la miró con desconfianza, pero volvió a hacer la llamada. Esta vez, después de una conversación más larga, le dijo: «El señor Salgado dice que no conoce a ninguna persona desaparecida y que no tiene nada que hablar con usted». ¿Qué? Rocío no podía creerlo. Él conoce a Mariana Cruz. Tenían una relación. Él fue la última persona que iba a verla antes de que desapareciera. «Lo siento, señorita, pero eso es todo lo que puedo decirle. El señor no quiere hablar con usted». Rocío se quedó parada frente a ese edificio, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Iván estaba mintiendo, estaba negando todo, y eso solo podía significar una cosa: él sabía algo, él estaba involucrado, y no iba a decir nada voluntariamente. Mientras Rocío intentaba procesar lo que acababa de pasar, su teléfono sonó. Era el Ministerio Público. «Señorita Viñas, necesito que venga a la fiscalía. Tenemos que hablar sobre Mariana Cruz. Encontramos algo». El corazón de Rocío se aceleró. «¿Qué encontraron? ¿Está bien? ¿Dónde está? Venga a la fiscalía, ahora». La llamada se cortó. Rocío corrió a tomar un taxi. Durante todo el camino, su mente no paraba de imaginar escenarios. Habían encontrado a Mariana. Estaba viva, estaba herida. ¿O era algo peor? Cuando llegó a la fiscalía, el mismo Ministerio Público de antes la esperaba. Pero su expresión era diferente, más seria, más preocupada. La llevó a una oficina privada y cerró la puerta. «Señorita Viñas, revisamos las cámaras de seguridad de la colonia Roma. Confirmamos que Mariana Cruz estuvo en el Café Ámbar el jueves por la noche, tal como usted dijo. La vimos entrar a las 6:50 p.m. y salir a las 8:15 p.m. Pero hay algo más». Rocío tragó saliva. «¿Qué?» Revisamos las cámaras de toda la zona y encontramos a un hombre que estuvo rondando el área esa misma noche, entre las 9:30 y las 10:00 p.m., un hombre que estuvo cerca de donde Mariana fue vista por última vez. El Ministerio Público le mostró una imagen congelada de una cámara de seguridad.
Un hombre de traje oscuro, caminando por una calle mal iluminada. No se veía claramente su rostro, pero había algo en su postura, en su forma de caminar. ¿Lo reconoce? Rocío miró fijamente la imagen, y entonces lo supo. Es Iván Salgado. El hombre en las sombras. Iván Salgado estaba mintiendo. Y ahora había evidencia visual que lo colocaba cerca de donde Mariana había desaparecido. No en el momento del encuentro pactado, sino después, mucho después. Como si hubiera estado esperando, como si hubiera estado vigilando. El Ministerio Público, que ahora se presentó como el agente Fernando Ríos, cambió completamente su actitud. Lo que parecía una desaparición voluntaria se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre la relación entre su amiga y este hombre, dijo con tono firme. Rocío le contó todo. La relación clandestina, las promesas incumplidas, los mensajes extraños de los últimos días, las referencias a algo que Iván le había pedido hacer a Mariana. Algo que ella había descubierto y que la hacía querer contarlo todo. El agente Ríos tomaba notas rápidamente. ¿Tiene idea de qué podría ser eso que Mariana descubrió? No, los mensajes son vagos, pero Mariana estaba asustada. Eso lo puedo sentir en sus palabras. ¿Sabe dónde trabaja este Iván Salgado? Rocío le dio la dirección de Grupo Comercial Ferreira. Le contó que había intentado hablar con él esa misma mañana y que él había negado conocer a Mariana. El agente Ríos levantó la mirada de sus notas. ¿Negó conocerla? Completamente. Dijo que no tenía nada que hablar conmigo. Eso era una señal de alerta enorme. Si Iván no tenía nada que ocultar, ¿por qué negaría conocer a alguien con quien había mantenido una relación durante casi un año? ¿Por qué rechazaría hablar sobre una mujer desaparecida si realmente no sabía nada? El agente Ríos se puso de pie. Vamos a traer a Iván Salgado para interrogatorio, y vamos a revisar cada centímetro de evidencia que podamos encontrar. Finalmente, alguien estaba tomando esto en serio. Pero quedaba una pregunta que nadie podía responder todavía. ¿Dónde estaba Mariana Cruz? El interrogatorio. El lunes 18 de marzo por la mañana, 2 agentes de la Policía de Investigación llegaron a las oficinas de Grupo Comercial Ferreira. Preguntaron por Iván Salgado. La recepcionista, visiblemente nerviosa, los hizo pasar. Iván salió de su oficina con una sonrisa forzada, como si esto fuera solo un malentendido menor. Señor Salgado, necesitamos que nos acompañe a la fiscalía para hacer algunas preguntas, dijo uno de los agentes. ¿Sobre qué? Preguntó Iván, aunque su tono de voz ya no sonaba tan seguro. Sobre la desaparición de Mariana Cruz. La sonrisa de Iván desapareció. Ya les dije que no conozco a ninguna Mariana Cruz. Tenemos evidencia que dice lo contrario. ¿Viene voluntariamente o necesitamos hacer esto de otra manera? Iván miró alrededor. Sus compañeros de trabajo lo observaban desde sus escritorios, algunos con curiosidad, otros con sorpresa. No podía armar un escándalo ahí, no frente a todos. Está bien, los acompaño, pero esto es un error. En la fiscalía, Iván fue llevado a una sala de interrogatorios. Paredes grises, mesa metálica, 2 sillas, una cámara en la esquina superior grabando todo. El agente Ríos entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó frente a Iván y lo observó en silencio durante unos segundos. «Señor Salgado, ¿conoce a Mariana Isabel Cruz Reyes?» «No». «¿Está seguro?» «Completamente». El agente Ríos abrió la carpeta. Sacó impresiones de conversaciones de WhatsApp, cientos de mensajes entre Iván y Mariana, fotos que se habían enviado, mensajes de voz transcritos. Todo estaba ahí, evidencia irrefutable de una relación que había durado meses. Iván miró los papeles. Su rostro palideció. ¿De dónde sacaron eso? Esa no es su preocupación.
Su preocupación debería ser explicar por qué está mintiendo sobre conocer a una mujer que lleva 4 días desaparecida. Iván cambió de estrategia. Está bien, sí la conocía. Tuvimos algo. Pero terminó hace semanas. No tiene nada que ver conmigo que ella haya desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace como un mes, tal vez más. El agente Ríos sacó otra impresión. Los mensajes más recientes, la cita del jueves. Según estos mensajes, usted citó a Mariana el jueves 14 de marzo a las 7:00 p.m. en el Café Ámbar. ¿Por qué miente? Yo no... Eso no es lo que parece. ¿Qué es entonces? Iván respiró profundo. Estaba acorralado y lo sabía. Está bien. Sí, la cité, pero no fui. Cambié de opinión. Decidí que era mejor terminar las cosas de una vez y no aparecer. ¿Y no se le ocurrió avisarle? No quería darle falsas esperanzas. Pensé que si no llegaba, ella entendería el mensaje. ¿Qué clase de hombre hace eso? El agente Ríos se inclinó hacia adelante. Entonces no fue al Café Ámbar esa noche. No. Interesante, porque tenemos imágenes de cámaras de seguridad que lo muestran en la zona entre las 9:30 y las 10:00 p.m. ¿Qué hacía ahí si supuestamente no fue? Silencio. Iván tragó saliva. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Yo fui después. Quería ver si ella seguía esperando. Sentía culpa, pero cuando llegué, ya no estaba. ¿Y por qué no la llamó? ¿Por qué no le escribió? No sé, no lo pensé. La historia de Iván no tenía sentido y el agente Ríos lo sabía. Pero necesitaba más. Necesitaba romper esa fachada de hombre confundido y llegar a la verdad. Señor Salgado, ¿en qué trabajaba Mariana? En una agencia de viajes. ¿Y usted alguna vez le pidió que hiciera algo relacionado con su trabajo? Iván dudó. Solo fue una fracción de segundo, pero el agente lo notó. No, ¿por qué habría de hacerlo? Según los mensajes que tenemos, Mariana le escribió hace unos días diciendo que no podía seguir con eso, que usted la había metido en algo. ¿A qué se refería? No lo sé. Mariana a veces era dramática. Inventaba cosas para llamar mi atención. ¿Inventaba? ¿Cómo qué? Como que yo le pedía cosas raras, como que estaba involucrado en negocios turbios, tonterías. Pero el agente Ríos no lo veía como tonterías. Veía un patrón. Veía a un hombre minimizando lo que una mujer desaparecida había intentado decir. ¿A qué se dedica Grupo Comercial Ferreira? Importaciones y exportaciones. Traemos productos de Asia y Estados Unidos, cosas legales, todo con facturas y permisos. ¿Y Mariana tenía algo que ver con eso? No, nada. Ella trabajaba en otra cosa completamente diferente. Pero eso tampoco era del todo cierto, y el agente Ríos estaba a punto de descubrirlo. La conexión. Mientras Iván era interrogado, otro equipo de investigadores estaba revisando la vida laboral de Mariana. Su jefe, Armando Beltrán, fue llamado a declarar. Llegó a la fiscalía el lunes por la tarde, preocupado y confundido. No entiendo qué puedo aportar. Mariana era una empleada ejemplar, nunca tuvo problemas, nunca faltó, hasta ahora, dijo mientras se sentaba frente a otro agente. Señor Beltrán, ¿Mariana manejaba cuentas corporativas? Sí, varias. Empresas que enviaban a sus empleados en viajes de negocios o de incentivos. Alguna de esas empresas se llamaba Grupo Comercial Ferreira. Armando pensó por un momento. Sí, creo que sí. De hecho, hace unos meses Mariana empezó a coordinar varios viajes para ellos. Ejecutivos que iban a China, a Estados Unidos, reservaciones de hoteles, vuelos, todo el paquete. Ahí estaba, la conexión. Mariana no solo tenía una relación personal con Iván, también tenía una relación profesional. Y eso abría un mundo de posibilidades.
¿Qué había visto Mariana en esos viajes? ¿Qué había descubierto en esas reservaciones? ¿Algo inusual en esas coordinaciones?, preguntó el agente. No que yo recuerde. Aunque ahora que lo menciona, Mariana sí me preguntó una vez sobre ciertos protocolos aduanales, sobre qué información se requería para viajes con escala en países específicos. Me pareció raro, porque ella ya sabía todo eso. Llevaba años en el negocio. ¿Cuándo fue esa conversación? Hace como 3 meses, en diciembre del año pasado, exactamente cuando la relación entre Mariana e Iván estaba en su punto más intenso, cuando las promesas de dejar a su esposa sonaban más reales, cuando Mariana confiaba plenamente en él. El agente que tomaba la declaración de Armando compartió esta información inmediatamente con el agente Ríos. Las piezas empezaban a encajar. Iván había usado su relación con Mariana para algo más que compañía. La había usado para facilitar viajes que probablemente no eran tan legales como él afirmaba. ¿Pero qué estaban moviendo? ¿Drogas? ¿Dinero? ¿Personas? El agente Ríos decidió cambiar el enfoque del interrogatorio. Volvió a la sala donde Iván esperaba, cada vez más nervioso. Señor Salgado, ¿cuántos viajes coordinó Mariana Cruz para su empresa? Iván parpadeó. No lo sé, varios. No llevo la cuenta. ¿Y alguno de esos viajes incluyó escalas en paraísos fiscales? Islas Caimán, Panamá, algunos ejecutivos viajan a esos lugares. Es normal en los negocios internacionales. ¿Y usted alguna vez le pidió a Mariana que alterara información en reservaciones, que omitiera datos, que facilitara el paso de ciertos equipajes? Iván se tensó. No sé de qué está hablando. Hablo de que Mariana descubrió algo. Y ese algo la asustó tanto que amenazó con contarlo todo. Y justo después de esa amenaza, usted la citó para hablar. Pero no habló. Solo la dejó esperando. Y luego apareció en la zona horas después. ¿Qué pasó, señor Salgado? ¿Qué hizo? Nada, no hice nada. No sé dónde está. Por primera vez, Iván levantó la voz, y en esa voz había algo más que nerviosismo. Había miedo, real, palpable. ¿Miedo de qué? ¿O de quién? El testigo silencioso. Mientras la investigación avanzaba, Rocío no se quedaba de brazos cruzados. Publicaba actualizaciones en redes sociales. Organizó una búsqueda con voluntarios el fin de semana. Repartieron volantes con la foto de Mariana por toda la colonia Roma y zonas aledañas. Y el martes por la tarde, alguien respondió. Un mensaje privado llegó a la cuenta de Rocío en Instagram. Yo vi a la chica de la foto, la noche que desapareció. Sé algo. Rocío respondió inmediatamente. ¿Qué viste? ¿Dónde? Por favor, es urgente. La persona no respondió por varias horas. Cuando finalmente lo hizo, fue con un mensaje críptico. No puedo decirlo por aquí. Nos vemos mañana a las 3 p.m. en el Parque México, banco junto a la Fuente Central. Ven sola. Rocío debatió consigo misma si ir o no. Podía ser una trampa. Podía ser alguien buscando atención. O podía ser la clave para encontrar a Mariana. Decidió ir, pero le mandó la información al agente Ríos. Si no salgo de ahí en 1 hora, por favor, vayan a buscarme. El miércoles a las 3 de la tarde, Rocío estaba sentada en el banco indicado. El Parque México estaba lleno de gente. Madres con carritos de bebé, parejas caminando, personas haciendo ejercicio. Se sentía segura rodeada de tanta gente. A las 3:15, una mujer de unos 40 años se sentó a su lado. No la miró directamente, solo se quedó ahí, mirando hacia la fuente. ¿Eres Rocío?, preguntó en voz baja. Sí, yo trabajo en el edificio frente al Café Ámbar. Tengo una oficina en el 4º piso. Esa noche, el jueves, estaba trabajando tarde. Vi a tu amiga salir del café. La vi caminar por la calle. Parecía molesta, confundida. ¿Y luego? Luego vi a un hombre.
Salió de un coche estacionado en la esquina. Un coche oscuro, no sé qué marca. El hombre caminó detrás de ella, no muy cerca, pero la seguía. Tu amiga no parecía notarlo. El corazón de Rocío latía tan fuerte que sentía que todos en el parque podían escucharlo. ¿Viste la cara del hombre? No claramente, pero era alto, traía traje, y cuando tu amiga dobló en una calle menos iluminada, él aceleró el paso. Los perdí de vista después de eso. ¿Por qué no fuiste a la policía? La mujer finalmente volteó a ver a Rocío. Tenía miedo en los ojos. Porque reconocí el coche, o creo haberlo reconocido. Es el mismo coche que he visto varias veces estacionado frente a Grupo Comercial Ferreira cuando voy a dejar a mi esposo al trabajo. Él trabaja en el edificio de al lado. ¿El coche de Iván? ¿Estás segura? No completamente. Por eso no fui a la policía. No quiero meter a nadie en problemas sin estar segura, pero cuando vi las publicaciones sobre tu amiga, supe que tenía que decir algo. Rocío le agradeció y le pidió sus datos. La mujer dudó, pero finalmente le dio su número de teléfono. Si la policía necesita mi testimonio oficial, que me llamen. Pero por favor no digas que hablamos aquí. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Rocío le llevó esta información al agente Ríos inmediatamente. El testimonio de la mujer coincidía con las imágenes de las cámaras. Alguien había seguido a Mariana esa noche, y ese alguien muy probablemente era Iván, o alguien relacionado con él. Pero seguir a alguien no es un crimen. Necesitaban más. Necesitaban evidencia sólida y estaban a punto de encontrarla de la forma más inesperada. El hallazgo. El jueves 21 de marzo, una semana después de la desaparición de Mariana, un empleado de limpieza encontró algo en un contenedor de basura cerca de la colonia Condesa. Un bolso de mujer, negro, con una pequeña mancha que parecía sangre en una de las asas. Dentro del bolso había una identificación: Mariana Isabel Cruz Reyes. La policía acordonó el área inmediatamente. El bolso fue enviado a análisis forense. La mancha resultó ser sangre humana. Las pruebas de ADN confirmaron que era de Mariana, pero había algo más en el bolso: un pedazo de papel doblado, escondido en un bolsillo interno, una nota escrita a mano por Mariana, con letra temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo. Si algo me pasa, busquen en las cuentas de Ferreira, los viajes a Panamá, los nombres falsos. Todo está en mi laptop. Carpeta oculta, M&A 2023. Contraseña, promesas rotas 47. Mariana sabía que estaba en peligro y había dejado evidencia. El agente Ríos y su equipo fueron directamente al departamento de Mariana. Encendieron la laptop. Encontraron la carpeta exactamente donde Mariana dijo que estaría, y lo que encontraron dentro cambió completamente el rumbo de la investigación. Documentos, cientos de ellos, reservaciones de vuelos bajo nombres que no correspondían con las identificaciones que Mariana había visto. Hoteles pagados en efectivo, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y emails. Emails entre Iván y otras personas discutiendo mercancía, entregas y pagos discretos. Mariana no solo había descubierto algo, había documentado todo meticulosamente. Como la persona organizada y detallista que era, había guardado cada prueba, cada inconsistencia, cada mentira, y se lo había dicho a Iván. Le había advertido que si no le daba respuestas, iba a contarlo todo. Esa advertencia, probablemente, le costó la vida. El agente Ríos volvió a llamar a Iván para un segundo interrogatorio. Esta vez no era voluntario. Esta vez Iván fue arrestado formalmente como sospechoso principal en la desaparición de Mariana Cruz. Cuando le mostraron los documentos, cuando le explicaron lo que habían encontrado,
Iván finalmente se quebró, pero no de la manera que esperaban. «Yo no la maté», dijo con lágrimas en los ojos. «No fui yo. Tienen que creerme». «¿Entonces quién?» «No puedo decirlo. Me matarán a mí y a mi familia». «¿Quién, Iván? ¿Para quién trabajas realmente?» Iván negó con la cabeza. «No puedo, no puedo». Y así, con Iván en custodia pero negándose a hablar, la investigación llegó a un punto muerto. Tenían evidencia de actividades ilegales. Tenían prueba de que Mariana estaba en peligro. Tenían su sangre en un bolso abandonado. Pero no tenían a Mariana. Y nadie, absolutamente nadie, sabía dónde estaba. Rocío recibió una llamada del agente Ríos esa noche. «Encontramos el bolso de Mariana y encontramos sangre». Rocío sintió que el mundo se detenía. ¿Cuánta sangre? No suficiente para ser fatal necesariamente, pero sí suficiente para indicar que hubo violencia. «Entonces está... No lo sabemos, seguimos buscando, pero necesito que estés preparada para cualquier resultado». Rocío colgó el teléfono y lloró. Lloró por su amiga, lloró por la injusticia, lloró porque sabía, en lo profundo de su ser, que Mariana había confiado en la persona equivocada, y esa confianza la había llevado a algo terrible. Pero Rocío no iba a rendirse. No hasta saber la verdad completa, no hasta que Mariana, de una forma u otra, regresara a casa. Mientras tanto, en algún lugar de la Ciudad de México, un teléfono sonó. Una voz masculina contestó. «¿Se encargaron del problema?» «Sí, nadie la va a encontrar». ¿Y el tipo? Asustado, no va a decir nada. Más le vale, porque si habla, no solo él desaparece, su familia también. La llamada terminó, y en la inmensidad de una ciudad que nunca duerme, un secreto quedó enterrado. Un secreto que involucraba dinero, poder y vidas que no importaban para quienes movían los hilos desde las sombras. Mariana Cruz se había convertido en un número más, en una estadística más, en un rostro más en los carteles de personas desaparecidas que nadie mira dos veces. Pero su historia estaba lejos de terminar, porque cuando una mujer desaparece y un hombre miente, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque esa luz tarde años en brillar. La presión, los días siguientes, fueron un torbellino de actividad policial. Grupo Comercial Ferreira fue investigado a fondo. Agentes entraron con órdenes de cateo, revisaron computadoras, incautaron documentos. La empresa se paralizó por completo. Los empleados fueron interrogados uno por uno, pero nadie sabía nada, o al menos eso decían. La esposa de Iván, Patricia Domínguez, fue citada a declarar el viernes 22 de marzo. Llegó a la fiscalía con un abogado, vestida de negro, con lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Parecía una mujer acostumbrada a mantener las apariencias, incluso cuando todo se estaba derrumbando. El agente Ríos la recibió con profesionalismo. «Señora Domínguez, gracias por venir». «No tenía opción, ¿verdad?», respondió ella con voz fría. «¿Sabía usted que su esposo mantenía una relación extramarital con Mariana Cruz?». Patricia quitó los lentes. Sus ojos estaban secos, sin lágrimas. Sin sorpresa. Sí, lo sabía. Esa respuesta tomó a la gente por sorpresa. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Iván no es discreto. Nunca lo ha sido. ¿Y no le molestaba? Patricia sonrió con amargura. ¿Molestarme? Tenemos un acuerdo, agente. Yo mantengo la casa, la familia, la imagen social. Él mantiene el dinero fluyendo. Lo que haga con su tiempo libre no es mi problema, mientras mantenga su parte del trato. ¿Qué clase de matrimonio era ese? ¿Alguna vez conoció a Mariana Cruz? No personalmente, pero supe quién era. Iván recibía llamadas a horas extrañas. Salía con excusas tontas. Una vez vi mensajes en su teléfono.
El nombre Mariana aparecía constantemente. ¿Y nunca confrontó a su esposo? ¿Para qué? No era la primera, no será la última. El agente Ríos cambió de táctica. Señora Domínguez, su esposo alguna vez le habló sobre sus negocios en Grupo Comercial Ferreira. Importan y exportan cosas. Eso es todo lo que sé. ¿Nunca le pareció extraño que tuviera tanto dinero? ¿Que pudieran permitirse viajes constantes, una casa en Bosques de las Lomas, colegios privados para sus hijos? Patricia se tensó ligeramente. Mi esposo trabaja duro. O trabaja para gente peligrosa. No sé de qué habla, pero sí sabía. El agente podía verlo en sus ojos. Patricia Domínguez sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir, porque admitirlo significaba perder todo: la casa, el estatus, la vida cómoda que había construido sobre mentiras y dinero sucio. Si su esposo está involucrado en la desaparición de Mariana Cruz, y usted tiene información que pueda ayudarnos, este es el momento de hablar. Patricia se puso los lentes de nuevo. Mi esposo es muchas cosas: un mentiroso, un infiel, un hombre débil, pero no es un asesino. Entonces, ¿quién es? Silencio. Patricia se levantó. A menos que me vayan a arrestar, me voy. Mi abogado me aconsejó no decir nada más. Y así, otra puerta se cerró. Otra persona que sabía algo, pero elegía el silencio. ¿Cuántas personas más estaban protegiendo a los verdaderos culpables? El segundo sospechoso. Mientras Patricia salía de la fiscalía, en otra sala, otro interrogatorio estaba por comenzar. Un nombre había aparecido repetidamente en los documentos que Mariana había guardado. Gerardo Núñez, socio de Iván en Grupo Comercial Ferreira, el hombre que manejaba las exportaciones especiales. Gerardo llegó con dos abogados. Un hombre de unos 50 años, bronceado, con un reloj que probablemente costaba más que un auto. Sonreía como si todo esto fuera un inconveniente menor, como si estuviera seguro de que nada le tocaría. Señor Núñez, ¿conocía a Mariana Cruz?, preguntó el agente Ríos. Solo de nombre. Coordinaba algunos viajes para la empresa. Nunca tuve contacto directo con ella. ¿Está seguro? Porque tenemos registros de llamadas entre su número y el de ella. Gerardo ni siquiera parpadeó. Es posible que haya hablado con ella para confirmar detalles de reservaciones, nada más. Y estas reservaciones incluían viajes con escalas en Panamá, Islas Caimán, Hong Kong. Nuestros ejecutivos viajan por todo el mundo. Es parte del negocio. Ejecutivos con nombres falsos. Por primera vez, la sonrisa de Gerardo vaciló. No sé de qué habla. El agente Ríos puso sobre la mesa las impresiones de los documentos de Mariana. Reservaciones a nombre de personas que no existían. Vuelos pagados con tarjetas corporativas, pero registrados bajo identidades ficticias. Hoteles donde nadie se quedaba, pero que se pagaban completos. ¿Esto le refresca la memoria? Los abogados de Gerardo intervinieron. Mi cliente no está obligado a responder preguntas sobre operaciones comerciales sin una orden judicial específica. ¿Operaciones comerciales? ¿O lavado de dinero? Eso es una acusación grave sin fundamento. Tengo fundamento. Tengo documentos. Tengo una mujer desaparecida que descubrió lo que ustedes estaban haciendo, y tengo un hombre en custodia que está aterrado de hablar porque sabe que ustedes lo matarán si dice la verdad. Gerardo se inclinó hacia adelante. Su voz bajó de tono. Ya no había sonrisa, solo una amenaza velada. Agente Ríos, usted está jugando con fuego. Hay cosas que es mejor no remover. Hay personas que no perdonan la curiosidad excesiva. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Los abogados se levantaron. Mi cliente no responderá más preguntas sin su presencia específica ante un juez. Y Gerardo Núñez salió de la fiscalía tan tranquilo como había entrado.
como si supiera que era intocable, como si tuviera un escudo invisible que lo protegía de cualquier consecuencia. ¿Y sabes qué? Probablemente lo tenía, porque en México hay personas que están por encima de la ley, personas con tanto dinero y tanto poder que las investigaciones se detienen antes de llegar a ellos. Personas que pueden hacer desaparecer a alguien y dormir tranquilos esa noche. Mariana había descubierto quiénes eran esas personas, y por eso ya no estaba. La filtración. El lunes 25 de marzo, 11 días después de la desaparición de Mariana, algo inesperado sucedió. Un periódico nacional publicó un artículo extenso sobre el caso. Empresario vinculado a desaparición misteriosa en CDMX, decía el titular. Y en el artículo, detalles que solo la investigación policial conocía. Los nombres de Iván y Gerardo, las actividades sospechosas de Grupo Comercial Ferreira, las cuentas en paraísos fiscales, todo estaba ahí, expuesto públicamente. El agente Ríos leyó el artículo con una mezcla de rabia y preocupación. Alguien había filtrado información sensible, alguien dentro de la investigación. ¿Pero por qué? ¿Para presionar a los sospechosos o para sabotear el caso? La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron. El nombre de Mariana Cruz se volvió tendencia. Miles de personas compartían el artículo, exigían justicia, señalaban a Iván como culpable. Grupos feministas organizaron una marcha frente a las oficinas de Grupo Comercial Ferreira. ¡Viva apareció Mariana!, gritaban. ¡Ni una más, ni una asesinada más! La presión pública era enorme, y esa presión obligó a la Fiscalía a actuar con más agresividad, pero también puso en peligro la investigación. Porque ahora, quienquiera que estuviera detrás de todo esto, sabía exactamente qué evidencia tenía la policía, sabía qué tanto se había descubierto, y podía tomar medidas para protegerse, para borrar rastros, para eliminar testigos. Esa misma noche, Rocío recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. «¿Hola?», una voz distorsionada respondió, claramente modificada con alguna aplicación. «Deja de buscar, deja de hacer ruido. O lo que le pasó a tu amiga te va a pasar a ti». Rocío sintió que la sangre se le helaba. «¿Quién eres?» «Alguien que está haciendo un favor. Mariana se metió donde no debía. Tú todavía tienes oportunidad de no cometer el mismo error. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Olvídate de ella, ya no existe, y si sigues preguntando, tú tampoco vas a existir». La llamada se cortó. Rocío temblaba. Por primera vez desde que Mariana desapareció, sintió miedo real, no solo preocupación, miedo de verdad. El tipo de miedo que te paraliza, que te hace cuestionar si seguir adelante vale la pena. Pero entonces pensó en su amiga, en todos los años que compartieron, en las risas, en las lágrimas, en la confianza mutua. ¿Iba a abandonarla ahora? ¿Iba a dejar que quienes le hicieron daño se salieran con la suya? No. Rocío llamó inmediatamente al agente Ríos. Le contó sobre la amenaza. La policía rastreó el número. Era un teléfono desechable comprado con identificación falsa. Imposible de rastrear. «Señorita Viñas, necesito que tome esto en serio», dijo el agente. «Estas personas no están jugando. Ya hicieron desaparecer a Mariana. No dudarán en hacerle daño a usted también». «Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Dejo que ganen?» «No, pero necesita protección. Vamos a asignar vigilancia a su domicilio. Y por favor, no salga sola, no vaya a lugares desconocidos, no confíe en nadie». Rocío aceptó, pero sabía que la policía no podía protegerla las 24 horas. Sabía que si alguien realmente quería hacerle daño, encontraría la forma. Pero ¿qué opción tenía? ¿Vivir con miedo o buscar justicia? Eligió justicia, el testigo clave. Mientras Rocío procesaba la amenaza,
En otra parte de la ciudad, alguien más estaba tomando una decisión difícil. Ricardo Campos, contador de Grupo Comercial Ferreira, había visto el artículo en el periódico. Había visto su nombre mencionado indirectamente. Y sabía que era cuestión de tiempo antes de que la policía tocara a su puerta. Ricardo tenía esposa, 2 hijas, una casa modesta en Nezahualcóyotl, un trabajo que pagaba bien, demasiado bien para ser solo contabilidad normal. Y él lo sabía, siempre lo supo. Durante años había cerrado los ojos, había hecho lo que le pedían, había movido números, había creado facturas falsas, había blanqueado dinero que venía de lugares que prefería no imaginar. Se decía a sí mismo que solo hacía su trabajo, que no era su problema de dónde venía ese dinero, hasta que vio la foto de Mariana Cruz en las noticias. Una mujer joven, de la edad de su hija mayor, desaparecida, probablemente muerta, por saber demasiado, por querer hacer lo correcto. Ricardo no pudo dormir esa noche, ni la siguiente. Su esposa le preguntaba qué le pasaba. Nada, decía, pero era todo. Era el peso de la culpa, el peso de saber que su silencio había ayudado a que esto sucediera. El martes 26 de marzo, Ricardo fue a trabajar como siempre, pero en lugar de quedarse en su oficina, fue a un café cercano, pidió un café que no tomó, y marcó un número. Fiscalía General, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el agente a cargo del caso de Mariana Cruz. Es urgente, tengo información. Media hora después, Ricardo estaba sentado frente al agente Ríos, nervioso, sudando, pero decidido. Soy contador de Grupo Comercial Ferreira. He trabajado ahí por 5 años. Y puedo decirles exactamente lo que están haciendo. El agente Ríos se inclinó hacia adelante. Lo escucho. Ferreira no es una empresa de importación y exportación normal, o al menos no solo eso, mueven dinero para otras organizaciones, cárteles, políticos, empresarios corruptos, usan los viajes comerciales como fachada, mandan personas con equipaje que no pasa por aduanas normales porque tienen arreglos con funcionarios, facturan servicios que nunca se prestan. Crean empresas fantasma que solo existen en papel. ¿Y Mariana Cruz descubrió esto? Sí, ella coordinaba los viajes. Al principio no sabía qué estaba pasando realmente, pero empezó a notar inconsistencias, nombres que no coincidían, clientes que nunca aparecían, pagos en efectivo por cantidades enormes. Le preguntó a Iván. Él la tranquilizó. Le dijo que no se preocupara, que todo era legal. ¿Pero no lo era? Para nada. Y Mariana siguió investigando. Empezó a guardar copias de todo. Yo la vi una vez imprimiendo documentos después de horas de oficina. Le pregunté qué hacía. Me dijo que solo estaba organizando su trabajo, pero yo sabía que estaba recolectando evidencia. ¿Le dijo a alguien? Ricardo bajó la mirada. A mí. Me preguntó si yo sabía algo, si entendía lo que estaba pasando. Yo le mentí. Le dije que no sabía nada, que probablemente eran solo errores administrativos. ¿Por qué mintió? Porque tenía miedo. Porque sabía lo que les pasa a las personas que hablan. 2 años atrás, un empleado cuestionó algunas transacciones. Renunció repentinamente. Nadie volvió a saber de él. Y cuando preguntamos, nos dijeron que se había mudado a otro estado. Pero nadie le creyó. ¿Cuántas personas más habían desaparecido por saber demasiado? ¿Iván Salgado fue quien ordenó la desaparición de Mariana? Ricardo negó con la cabeza. No, Iván es solo un empleado, un peón. El que toma las decisiones es Gerardo Núñez, y él no trabaja solo, tiene protección muy arriba. ¿Qué tan arriba? No puedo decir nombres, no tengo pruebas. Pero hay funcionarios de gobierno involucrados, policías, jueces, gente que hace que todo esto funcione, gente que hace desaparecer problemas.
El agente Ríos sintió un escalofrío. Esto era más grande de lo que pensaba. No era solo un caso de desaparición. Era una red de corrupción que tocaba los niveles más altos del poder. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Ricardo sacó una memoria USB de su bolsillo. 5 años de registros contables. Todo está ahí. Las cuentas fantasma, las transferencias, los nombres de las empresas involucradas. No tengo los nombres de los políticos o policías. Esos se manejan en otro nivel. Pero tengo suficiente para demostrar que Ferreira es una operación de lavado de dinero. El agente tomó la memoria USB como si fuera oro, porque eso era evidencia sólida. Era la pieza que necesitaban para romper el caso. ¿Por qué hace esto ahora? ¿Por qué arriesga su vida? Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Porque no puedo vivir sabiendo que mi silencio mató a esa muchacha. Porque tengo hijas, y si a ellas les pasara algo y alguien supiera algo, pero no dijera nada, no podría perdonarlo. No puedo pedirle a otros algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Ricardo Campos acababa de convertirse en el testigo más importante del caso, pero también en el más vulnerable. Porque en el momento en que saliera de esa fiscalía, su vida estaría en peligro. La protección. El agente Ríos actuó rápido. Ricardo fue puesto bajo protección de testigos inmediatamente. No podía volver a su casa, no podía contactar a su familia directamente. Tenía que desaparecer del mapa hasta que el juicio comenzara. Su esposa e hijas fueron informadas. Tu esposo está ayudando en una investigación importante. Está a salvo, pero no puede volver a casa por ahora. La esposa de Ricardo lloró. Las niñas no entendían por qué su papá no podía estar con ellas, pero era la única forma de mantenerlos a todos vivos. Con la información de Ricardo, la Fiscalía pudo construir un caso sólido contra Gerardo Núñez y Grupo Comercial Ferreira. Órdenes de arresto fueron emitidas, cuentas bancarias fueron congeladas, propiedades fueron embargadas. La noticia explotó en los medios. Desmantelan red de lavado de dinero vinculada a desaparición en CDMX. Los noticieros hablaban de eso las 24 horas. El caso de Mariana Cruz se había convertido en algo nacional, pero en medio de toda esa actividad, algo seguía faltando. Mariana. ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Qué le habían hecho? ¿Había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que siguiera viva? Rocío se aferraba a esa esperanza, aunque cada día que pasaba la hacía más pequeña, más irreal. El jueves 28 de marzo, 2 semanas exactas después de la desaparición, Rocío organizó una vigilia en el Ángel de la Independencia. Cientos de personas llegaron, velas, flores, carteles con la foto de Mariana. Familias de otras personas desaparecidas se unieron, porque en México cada familia conoce a alguien que se fue y nunca volvió. Vivas se las llevaron, vivas las queremos, gritaban. Rocío tomó el micrófono, su voz temblaba, pero era fuerte. Mariana era mi mejor amiga. Era una mujer trabajadora, honesta, que solo quería hacer lo correcto, y por eso la castigaron, por eso la silenciaron. Pero hoy, aquí, 2 semanas después, gritamos su nombre, recordamos su rostro y exigimos justicia, no solo para ella, para todas las Marianas, para todas las mujeres que confiaron en la persona equivocada, para todas las que descubrieron la verdad y pagaron con su vida. La multitud aplaudió, lloró, gritó, y en algún lugar de la ciudad alguien observaba. Alguien que sabía exactamente dónde estaba Mariana Cruz. Alguien que nunca lo diría, porque decirlo significaría firmar su propia sentencia de muerte. Esa noche, mientras Rocío regresaba a su casa escoltada por policías, su teléfono sonó. Número privado. Dudó, pero contestó. ¿Hola? La vigilia fue emotiva,
muy conmovedora. Era la misma voz distorsionada de antes. Rocío sintió rabia. ¿Qué quieres? Recordarte que todo esto es inútil, que no van a encontrarla, que pueden arrestar a quien quieran, pero los que realmente importan nunca irán a la cárcel, porque así funciona este país. Los peones caen, los reyes siguen jugando. ¿Por qué me llamas? ¿Para qué pierdes tu tiempo conmigo? Porque eres persistente, y eso es peligroso. Porque si sigues así, vas a descubrir cosas que no debes saber, y entonces ya no podré salvarte. ¿Salvarme? Tú eres uno de ellos. Tú ayudaste a que esto pasara. Silencio. Un silencio largo, incómodo. Luego la voz habló de nuevo, pero esta vez sonaba diferente, más humana, menos mecánica. No todo es lo que parece. Hay cosas que no puedes entender todavía, pero cuando llegue el momento sabrás la verdad. Hasta entonces, cuídate, por favor. La llamada terminó. Rocío se quedó mirando su teléfono confundida. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la advertía? ¿Era realmente una amenaza o era otra cosa? No tenía respuestas, solo más preguntas. Y la certeza de que esta historia estaba lejos de terminar, porque cuando una mujer desaparece en México, la búsqueda no termina con arrestos, no termina con vigilias, no termina hasta que su cuerpo regresa a casa, o hasta que alguien, finalmente, dice la verdad completa. Pero ¿cuándo llegaría ese momento? ¿Cuántos años pasarían? ¿Cuántas más tendrían que desaparecer antes de que el sistema cambiara? Esas eran las preguntas que mantenían a Rocío despierta cada noche. Y las respuestas, si es que existían, estaban enterradas tan profundo como los secretos que Mariana había descubierto. El juicio 3 meses después de la desaparición de Mariana, Iván Salgado y Gerardo Núñez fueron llevados a juicio. No por asesinato, porque sin cuerpo no había forma de probar que Mariana estaba muerta. Fueron juzgados por lavado de dinero, asociación delictuosa y obstrucción de la justicia. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, activistas, familias de otras personas desaparecidas, y Rocío, sentada en primera fila, con los ojos fijos en Iván, el hombre que había prometido amor a su mejor amiga, el hombre que probablemente la había llevado a la muerte. Iván entró esposado. Ya no era el empresario seguro de sí mismo. Era un hombre quebrado, delgado, con ojeras profundas, con la mirada perdida. 3 meses en prisión preventiva lo habían cambiado por completo. Gerardo, en cambio, mantenía esa sonrisa arrogante, como si supiera algo que nadie más sabía, como si tuviera un as bajo la manga. El fiscal presentó el caso, los documentos que Mariana había guardado, los testimonios de Ricardo Campos, las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo estaba ahí, evidencia sólida e irrefutable. Pero cuando llegó el momento de vincular esa evidencia con la desaparición de Mariana, el caso se volvió más débil, porque no había cuerpo, no había testigos directos, no había confesión. Lo único que tenían era circunstancia. Iván había citado a Mariana, había estado en la zona donde ella desapareció. Había mentido sobre conocerla y tenía motivos para querer silenciarla. ¿Pero era suficiente para una condena por homicidio? El abogado defensor de Iván argumentó lo obvio. No hay cuerpo, no hay evidencia de muerte. No hay prueba de que mi cliente haya lastimado a la señorita Cruz. Ella pudo haberse ido voluntariamente, pudo haber huido por miedo a lo que había descubierto. Mi cliente es culpable de infidelidad, de malas decisiones, de estar involucrado en negocios turbios, pero no de asesinato. Y técnicamente tenía razón. Durante las semanas del juicio, testigo tras testigo pasó al estrado. Compañeros de trabajo de Mariana, su jefe Armando,
Don Esteban, el conserje, la mujer que había visto a alguien seguir a Mariana esa noche, Ricardo Campos, protegido detrás de un vidrio, con voz alterada electrónicamente para ocultar su identidad. Todos construyeron el perfil de una mujer que había descubierto algo terrible, una mujer que había sido amenazada, una mujer que tenía miedo, pero que estaba decidida a hacer lo correcto. ¿Y dónde estaba esa mujer ahora? Desaparecida, sin rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Rocío fue llamada a testificar. Se paró frente al juez con las piernas temblando, pero la voz firme. Mariana era la persona más organizada que conocí. Nunca faltaba al trabajo. Nunca desaparecía sin avisar. Si ella no está aquí hoy, es porque alguien le impidió estar aquí. Alguien la silenció. Y ese alguien está en esta sala. Miró directamente a Iván. Él bajó la vista. ¿Tiene pruebas de eso, señorita Viñas?, preguntó el abogado defensor con tono condescendiente. Tengo el último mensaje que me envió. Si hoy no vuelve a escribirme, algo no está bien. Y no volvió a escribirme, no porque no quisiera, sino porque no pudo. El juicio duró 4 semanas, y al final, el veredicto fue mixto. Iván Salgado fue declarado culpable de lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Sentencia: 10 años de prisión. Pero no fue encontrado culpable de la desaparición de Mariana porque no había evidencia suficiente para probarlo más allá de duda razonable. Gerardo Núñez, gracias a sus abogados carísimos y a contactos que movieron hilos tras bambalinas, recibió solo 5 años y con posibilidad de reducción por buena conducta. La sala explotó. Gritos de injusticia, llanto, rabia. Rocío sintió que algo dentro de ella se rompía. Eso era todo. Años de sufrimiento, de búsqueda, de esperanza para esto, para sentencias tibias que no traían a Mariana de vuelta. Salió del tribunal rodeada de periodistas. Todos querían una declaración. Todos querían capturar su dolor para la portada del día siguiente. ¿Cómo se siente con el veredicto, señorita Viñas? Rocío se detuvo, miró a las cámaras y habló con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Me siento traicionada por un sistema que valora más los tecnicismos legales que la vida de una mujer. Me siento furiosa porque estos hombres seguirán viviendo, respirando, mientras Mariana está quién sabe dónde, muerta, enterrada, olvidada. Y me siento determinada a seguir buscando, porque mientras no encuentre a mi amiga, este caso no termina, no para mí. Esas palabras dieron la vuelta al país. Se volvieron un símbolo, no solo del caso de Mariana, sino de miles de casos similares. Mujeres desaparecidas. Familias buscando. Justicia que nunca llega. La llamada final. 6 meses después del juicio, cuando Rocío había aprendido a vivir con el dolor constante, cuando había aceptado que quizás nunca sabría qué pasó exactamente, su teléfono sonó. Era tarde, casi medianoche. Número privado. Dudó. Había recibido tantas llamadas amenazadoras, tantos mensajes de odio, tantos desconocidos con teorías locas. Pero algo la hizo contestar. «Hola». Rocío Viñas. No era la voz distorsionada de antes. Era una voz real, masculina, cansada. ¿Quién habla? Alguien que estuvo ahí esa noche, alguien que vio lo que pasó. Rocío se incorporó en su cama. Su corazón latía con tanta fuerza que dolía. ¿Qué? Yo era el chofer, yo manejé el coche, yo ayudé. ¿Ayudaste a qué? ¿A secuestrarla? ¿A matarla? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mariana? Muerta desde esa noche. Lo siento tanto. Rocío sintió que el mundo se detenía, aunque lo había sabido, aunque lo había aceptado. Escucharlo confirmado era diferente, era final, era real. ¿Por qué me llamas ahora, después de todo este tiempo? Porque me estoy muriendo.
cáncer, me quedan semanas y no puedo irme sin decir la verdad, sin intentar darte algo de paz. No quiero tu paz, quiero a mi amiga de vuelta. Eso no puedo dártelo, pero puedo decirte qué pasó, si quieres saberlo. Rocío cerró los ojos. ¿Quería saberlo? ¿Quería cargar con esas imágenes el resto de su vida? ¿O era mejor vivir sin saber los detalles? Dime. El hombre respiró profundo y comenzó a hablar. Esa noche, Gerardo Núñez me llamó. Me dijo que había un problema que resolver. Una mujer que sabía demasiado, que había amenazado con ir a las autoridades. Me dijo que fuera a la colonia Roma, que esperara instrucciones. ¿Iván estaba ahí? Sí, él la citó, pero no apareció porque sabía lo que iba a pasar. No tuvo el valor de enfrentarla, o quizás sí tenía un poco de conciencia. Entonces nos mandó a nosotros. ¿Nosotros? Yo y otro hombre, alguien que hacía este tipo de trabajos regularmente. Esperamos a que ella saliera del café. La seguimos. Cuando dobló en una calle oscura nos acercamos. Ella intentó correr, gritó, pero nadie escuchó, o nadie quiso escuchar. Rocío lloraba en silencio. Las lágrimas caían, pero no hacía ruido. Necesitaba escuchar todo. La subimos al coche. Ella seguía gritando, preguntando por qué, diciendo que tenía documentos guardados, que aunque la mataran, la verdad saldría. Y luego el otro hombre, él hizo lo que tenía que hacer. ¿La mató? Sí. ¿Cómo? ¿De verdad quieres saber eso? Sí. Le cubrió la boca y la nariz. Ella luchó mucho, pero eventualmente dejó de moverse. Manejamos fuera de la ciudad, a un lugar que ellos usan para este tipo de cosas, y ahí la enterramos, sin marcadores, sin nada que pudiera identificar el lugar. ¿Dónde? No puedo decirte, no porque no quiera, sino porque no estoy seguro de poder encontrarlo de nuevo. Fue en medio de la noche, en un terreno baldío cerca de Ecatepec. Hay tantos terrenos así, tantas tumbas sin marcar. Rocío sentía náuseas. ¿Y simplemente la dejaron ahí? Sí, y al día siguiente, como si nada hubiera pasado, volví a mi vida normal. Recogí a mis hijos de la escuela, cené con mi esposa, me fui a dormir, como si no hubiera ayudado a matar a alguien horas antes. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vivir con eso? No pude. Por eso estoy llamando. Por eso necesito que sepas que lo siento, que ojalá hubiera hecho algo diferente, que ojalá hubiera tenido el valor de decir no. Tu arrepentimiento no la trae de vuelta. Lo sé, pero es todo lo que puedo ofrecerte. Hubo un silencio largo. Rocío procesaba todo: la rabia, el dolor, la impotencia. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Quién dio la orden final? Gerardo. Pero él recibía órdenes de más arriba, gente que nunca conocí, gente cuyos nombres nunca se mencionan. Así funciona esto. Los que están hasta arriba nunca se ensucian las manos. ¿Y el otro hombre, el que realmente la mató? Murió 2 meses después del juicio, accidente de coche, o al menos eso dijeron. Yo creo que lo silenciaron, porque sabía demasiado, como Mariana. ¿Y tú? ¿Por qué sigues vivo? Porque soy nadie, porque no importo, y ahora que me estoy muriendo, importo aún menos. Rocío no sabía qué sentir. Quería gritar, quería romper cosas, quería que este hombre sufriera como Mariana había sufrido. Pero también sentía una extraña compasión, porque él también era una víctima de un sistema que convierte a personas ordinarias en asesinos. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, y si quieres puedo declarar. Puedo intentar dar más detalles a la policía, aunque probablemente no sirva de mucho a estas alturas. ¿Por qué no sirve? Porque sin cuerpo, sin evidencia física, es solo mi palabra, y la palabra de un muerto no vale mucho en un tribunal. Tenía razón. Y eso era lo más frustrante de todo.
Hay algo más que debes saber, dijo el hombre. ¿Qué? Iván lloró esa noche. Cuando le dijimos que estaba hecho, lloró como un niño. Dijo que no era eso lo que quería, que solo quería asustarla para que se callara, no matarla. Pero Gerardo le dijo que ya era tarde, que una vez que se toma esa decisión, no hay vuelta atrás. Eso no lo redime. No, pero pensé que querías saberlo, que Mariana sí le importaba. A su manera retorcida y cobarde, él la quería. Solo que la quería menos que su propia seguridad. Esa era la definición de traición. La llamada terminó. El hombre le dio su nombre real, Julio Mendoza. Le dio una dirección de un hospital en Tlalnepantla. Si quieres venir a verme antes de que muera, ven. Si quieres escupirme, golpearme, insultarme, lo acepto, lo merezco. Rocío no fue. No tenía energía para eso. No tenía interés en ver los últimos días de un hombre que había ayudado a destruir su vida. Pero sí llamó al agente Ríos. Le contó todo. La llamada fue grabada. Julio Mendoza fue interrogado en su cama de hospital. Confirmó todo lo que le había dicho a Rocío. Pero tenía razón. Sin cuerpo, sin evidencia física, no se podía reabrir el caso. No se podían presentar nuevos cargos. El caso de Mariana Cruz permanecería oficialmente como desaparición sin rastro. Julio Mendoza murió 3 semanas después. Sus últimas palabras, según las enfermeras, fueron: «Perdóname, Mariana». El legado. 2 años después de esa noche, en marzo de 2024, Rocío estaba parada frente a un mural enorme en una pared de la colonia Roma. El rostro de Mariana pintado con colores brillantes, sus ojos mirando hacia adelante, firme, valiente. Alrededor de su imagen nombres, cientos de nombres, otras mujeres desaparecidas, otras Marianas, porque no estaba sola, nunca lo estuvo, ni una más, decía el mural en letras grandes. Rocío había dedicado esos 2 años a convertir el dolor en acción. Había creado una fundación. Mariana Viv se llamaba. Ayudaba a familias de personas desaparecidas a navegar el sistema legal, a buscar, a no rendirse, a mantener viva la memoria de sus seres queridos, porque eso era lo único que les quedaba: la memoria, la esperanza, la rabia convertida en propósito. Rocío tocó el mural. Sus dedos siguieron el contorno del rostro pintado de su amiga. «Te fallé», susurró. «No pude traerte a casa, no pude hacer que pagaran realmente por lo que te hicieron». Pero entonces sintió algo, una presencia, como si Mariana estuviera ahí, diciéndole lo que siempre decía cuando Rocío se disculpaba por cosas que no eran su culpa. «No es tu responsabilidad salvar el mundo, Ro, solo haz lo que puedas». Y eso era lo que Rocío estaba haciendo, lo que podía, ayudando a una familia a la vez, manteniendo una luz encendida, recordándole a México que cada persona desaparecida tenía un nombre, una historia, gente que la amaba. Esa tarde, Rocío dio una entrevista para un documental sobre desapariciones en México. Le preguntaron qué le diría a Mariana si pudiera hablar con ella una última vez. Rocío cerró los ojos. Le diría que su vida importó, que su valentía cambió cosas, que gracias a lo que descubrió, una red de criminales fue desmantelada, que su historia despertó conciencia, que miles de personas ahora conocen su nombre y entienden que lo que le pasó a ella les puede pasar a cualquiera. Y le diría que la voy a seguir buscando, que no voy a parar hasta que alguien me diga dónde está, porque ella merece regresar a casa, merece un entierro digno, merece paz. La entrevistadora tenía lágrimas en los ojos. ¿Y qué le dirías a otras mujeres que están en situaciones similares, que descubren algo peligroso, que están con hombres que las ponen en riesgo? Les diría que confíen en su instinto,
que si algo se siente mal, probablemente lo es, que no vale la pena arriesgar tu vida por amor o por lealtad a alguien que no te valora, y que si descubres algo ilegal, algo peligroso, no lo guardes para ti. Cuéntaselo a alguien de confianza, deja evidencia, protégete, porque el sistema no siempre te va a proteger. Tienes que protegerte a ti misma. Esas palabras se viralizaron. Fueron compartidas millones de veces, porque resonaban con una verdad que todas las mujeres en México conocían, que vivir en este país a veces significa vivir con miedo, que confiar en la persona equivocada puede costarte todo. Años después, el caso de Mariana Cruz nunca se cerró oficialmente. Seguía abierto en los archivos de la Fiscalía, seguía en las listas de personas desaparecidas, su foto seguía en carteles, en páginas de Facebook dedicadas a búsquedas. Iván Salgado cumplió 7 años de su sentencia antes de salir por buena conducta. Cuando salió, cambió su nombre, se mudó a otra ciudad, intentó empezar de nuevo, pero no pudo. Dondequiera que iba, alguien lo reconocía. Alguien le gritaba asesino en la calle. Alguien le hacía saber que no era bienvenido. Vivía con miedo constante, miedo de que la gente que realmente mandó matar a Mariana decidiera que él también sabía demasiado. Miedo de que la familia de Mariana intentara vengarse. Miedo de su propia conciencia que no lo dejaba dormir en las noches. Gerardo Núñez también salió de prisión. Pero él tenía conexiones, dinero guardado, poder. Simplemente se mudó a España y siguió viviendo una vida cómoda, como si nada hubiera pasado, como si no tuviera sangre en las manos. Porque así funciona el mundo a veces. Los culpables viven, las víctimas mueren, y la justicia es solo una palabra bonita que no significa nada real. Pero Mariana no fue olvidada. Su nombre se convirtió en un símbolo. Apareció en marchas, en protestas, en conversaciones sobre feminicidios y desapariciones, en cada debate sobre corrupción y impunidad. Y Rocío siguió luchando, día tras día, año tras año, ayudando a otras familias, manteniendo viva la memoria, porque eso era lo único que podía hacer, lo único que importaba. La verdad que grita. En una noche fría de noviembre de 2029, 5 años después de aquella noche de marzo, Rocío estaba sola en su casa. Revisaba documentos de nuevos casos cuando su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Rocío Viñas. Una voz de mujer, joven, asustada. ¿Quién habla? No importa mi nombre, pero trabajo para alguien que estuvo involucrado en lo de tu amiga, y necesitas saber algo. Rocío sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué necesito saber? Que Mariana está en el kilómetro 47 de la carretera a Ecatepec. Hay un terreno baldío, una construcción abandonada al fondo. Ahí está. 6 metros hacia el norte de la esquina noreste, 3 metros de profundidad. ¿Cómo sabes eso? Porque yo organicé los pagos para que desapareciera, porque llevo años viviendo con esa culpa, y porque finalmente decidí que ya fue suficiente. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto ahora? Porque hay otras, muchas otras, y alguien tiene que empezar a hablar, alguien tiene que romper el silencio. Espero que esto te traiga paz, espero que Mariana finalmente pueda regresar a casa. La llamada terminó. Rocío llamó al agente Ríos inmediatamente. Un equipo fue enviado al lugar indicado al amanecer. Excavaron durante horas y encontraron algo, restos humanos, una mujer joven, enterrada exactamente donde la llamada anónima había dicho. Las pruebas de ADN tomaron semanas, pero finalmente el resultado llegó. Era Mariana Isabel Cruz Reyes. Su amiga, su hermana del alma, la mujer que había confiado en la persona equivocada, la mujer que había querido, la mujer que había pagado con su vida por ser valiente. Finalmente estaba de vuelta.
El último adiós. El funeral fue multitudinario. Miles de personas llegaron. No solo familia y amigos, también extraños. Personas que habían seguido el caso, que se habían identificado con la historia, que veían en Mariana un reflejo de sus propias pérdidas. Rocío estaba de pie frente al ataúd cerrado. No había podido ver el cuerpo. Después de 5 años enterrada, lo que quedaba de Mariana no era algo que quisiera recordar. Prefería recordar a su amiga como era, sonriente, viva, llena de sueños. Tomó el micrófono para dar el discurso de despedida. Su voz apenas podía sostenerse. Mariana, finalmente estás en casa. Siento que haya tomado tanto tiempo. Siento que tuviste que estar sola en la oscuridad todos estos años, pero ahora estás aquí, rodeada de amor, rodeada de gente que nunca te olvidó. Rocío respiró profundo. Necesitaba terminar esto sin derrumbarse completamente. Tú me enseñaste que el amor significa confiar, pero también me enseñaste, de la forma más dolorosa, que no todos merecen esa confianza. Que hay personas que usan el amor como arma, que hay mentiras disfrazadas de promesas y que a veces ser valiente cuesta todo. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Solo se escuchaban sollozos ahogados. Pero también me enseñaste que la muerte no es el final. Que mientras alguien te recuerde, sigues viva. Y México te recuerda, Mariana. México conoce tu nombre. México entiende tu historia. Y México está cambiando por ti. Lentamente, dolorosamente, pero está cambiando. Rocío miró al cielo. Descansa, amiga mía. Tu lucha terminó. La nuestra apenas comienza. Pero te prometo que no va a ser en vano, que vamos a seguir gritando, que vamos a seguir buscando, que cada Mariana que siga desapareciendo va a tener quien la busque, quien recuerde su nombre, quien exija justicia. El ataúd fue bajado a la tierra, flores cubrieron la tumba, una tumba con nombre, con fecha, con dignidad, no como el hoyo anónimo donde había estado durante 5 años. Rocío se quedó ahí hasta que todos se fueron, hasta que el sol comenzó a ponerse, sola con su amiga, por última vez. Te fallé, susurró mientras tocaba la tierra fresca. No pude salvarte, no pude hacer que pagaran realmente. Gerardo está libre, Iván está libre. Los que realmente mandaron matarte ni siquiera fueron tocados. El viento sopló suave, como una respuesta, y en ese viento, Rocío sintió algo. Paz, no suya, de Mariana. Como si su amiga le dijera que estaba bien, que había hecho todo lo posible, que ahora podía descansar, porque esa es la cruel realidad de México, de América Latina, del mundo, que a veces no hay justicia real, no hay finales felices, solo hay supervivientes que cargan con el dolor y transforman esa carga en propósito. Rocío se levantó, limpió sus lágrimas y caminó hacia la salida del panteón, pero antes de irse, volteó una última vez. Gracias por enseñarme a pelear, Mari, por enseñarme que algunos silencios gritan más fuerte que cualquier voz. Tu historia no termina aquí, tu historia apenas comienza a contarse. Y así, en un cementerio de la Ciudad de México, terminó la búsqueda de Mariana Cruz. Pero su legado apenas comenzaba, porque hoy, en 2026, su caso sigue siendo estudiado. Sigue siendo referencia en debates sobre desapariciones. Sigue siendo ejemplo de lo que pasa cuando una mujer se atreve a decir la verdad. Y su rostro sigue en murales, en marchas, en la memoria colectiva de un país que ha perdido demasiadas mujeres a la violencia, a la corrupción, al silencio cómplice. Iván Salgado nunca fue condenado por su muerte. Gerardo Núñez nunca pisó una cárcel por ese crimen. Los que realmente dieron la orden siguen en el poder, siguen moviendo dinero, siguen destruyendo vidas. El caso se cerró oficialmente como desaparición con cuerpo recuperado.
Homicidio sin resolver, uno más en la estadística interminable de feminicidios en México. Pero Mariana no es solo una estadística, es un nombre que se grita en las calles, es un recuerdo que se niega a morir, es una promesa de que mientras haya alguien que busque, que recuerde, que grite, ninguna mujer desaparecida será olvidada. Y esa promesa es lo único que queda cuando la justicia falla. Cuando el sistema protege a los culpables, cuando el amor se convierte en traición y cuando una noche de marzo, un encuentro fallido se convierte en una sentencia de muerte que dejó a un país en shock, porque algunas traiciones no terminan con un crimen visible, terminan con un silencio que aún grita justicia, un silencio que nunca jamás será olvidado.